esta oportunidad pasaremos a tratar lo concerniente a la declaración y pago del impuesto temporal a los activos netos para este 2014, más conocido como ITAN. En este serie de diapositivas trataremos lo concerniente a sujetos obligados a la presentación de esta declaración, las deducciones establecidas por ley, el cronograma de presentación de las mismas, así como de los lugares para la presentación de esta declaración, así como de la multa por no presentar la declaración dentro de los plazos establecidos, tal como sigue a continuación. Consideraciones para la declaración y pago del impuesto temporal a los activos netos ITAN 2014. En primer lugar, debemos entender qué es el impuesto temporal a los activos netos. Bueno, en este caso es un impuesto al patrimonio que grava los activos netos como manifestación de capacidad contributiva. Esto de acuerdo con la ley 28424, la misma que crea este impuesto. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos obligados a la presentación de la declaración y pago del ITAN para el 2014? Bueno, tenemos aquellos contribuyentes del ITAN, los que generen rentas de tercera categoría acogidos al régimen general, incluyendo las sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes en el país de las empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. Implica que son sujetos del impuesto tanto las personas jurídicas como las personas naturales con negocio que generen rentas de actividades empresariales, excepto cuando estas últimas perciban exclusivamente rentas de tercera categoría generadas por los patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fideicomisos bancarios y los fondos de inversión empresarial, que provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa de conformidad al inciso E del artículo 3 de la ley 28424. Como ya lo hemos mencionado, es la ley que crea el impuesto temporal a los activos netos. ¿Quiénes se encontrarán exonerados del ITAN? Bueno, de conformidad con el artículo 3 de la ley 28424, se encontrarán exonerados del ITAN los siguientes: los sujetos que no hayan iniciado sus operaciones productivas, así como aquellos que las hubieran iniciado a partir del 1 de enero del ejercicio al que corresponde el pago. En este último caso, la obligación surgirá en el periodo siguiente al de dicho inicio. Sin embargo, en los casos de reorganización de sociedades o empresas, no opera la exclusión si cualquiera de las empresas intervinientes o la empresa que se escinda inicia sus operaciones con anterioridad al 1 de enero del año gravable en curso. En estos supuestos, la determinación y pago del impuesto se realizará por cada una de las empresas que se extingan y será de su cargo, según el caso de la empresa absorbente, la empresa constituida o las empresas que surjan de la escisión. En este último caso, la determinación y pago del impuesto se efectuará en proporción a los activos que se hayan transferido a las empresas. Cabe señalar que lo dispuesto en este supuesto no se aplica en los casos de reorganización simple. Continuando con las personas que se encuentran exoneradas, tenemos a las empresas que presten el servicio público de agua potable y alcantarillado, las empresas que se encuentren en proceso de liquidación o las declaradas en insolvencia por el INDECOPI al 31 de enero de cada ejercicio. Se entiende que la empresa ha iniciado su liquidación a partir de la declaración o convenio de liquidación. También tenemos al COFIDE en su calidad de Banco de Fomento y Desarrollo de Segundo Piso. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, que perciban exclusivamente las rentas de tercera categoría a que se refiere el inciso J del artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta. También tenemos las instituciones educativas particulares, excluidas las academias de preparación a que se refiere la cuarta disposición transitoria del Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. También tenemos como exoneradas
las entidades inafectas o exoneradas del impuesto a la renta, a que se refieren pues los artículos 18 y 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, así como las personas generadoras de rentas de tercera categoría, exoneradas o inafectas del impuesto a la renta de manera expresa. Las empresas públicas que prestan servicios de administración de obras e infraestructura construidas con registros públicos y que son propietarias de dichos bienes, siempre que estén destinados a la infraestructura eléctrica de zonas rurales y de localidades aisladas y de frontera de país, a que se refiere la Ley 27744. Asimismo, no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del impuesto al patrimonio de los fondos señalados en el artículo 78 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo número 054-97-EF. Ahora bien, respecto a la base imponible. Al respecto, y para determinar la base imponible, los contribuyentes deben reconocer el valor de los activos netos consignados en el balance general ajustado según el Decreto Legislativo 797, cuando corresponde efectuar dicho ajuste cerrado el 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponde el pago, reducidas para tal efecto las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Cuáles son las deducciones que nos permite la ley? En este caso, podemos deducir de la base imponible las acciones, participaciones o derechos de capital de otras empresas sujetas al impuesto, excepto las que se encontraban exoneradas de este. La excepción no es aplicable a las empresas que presten el servicio público de electricidad, de agua potable y de alcantarillado. El valor de las maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad superior a los 3 años. En este caso, la antigüedad de la maquinaria y equipos se computará desde la fecha del comprobante de pago que acredita la transferencia hecha por su fabricante o la declaración única de aduanas, según sea el caso. A tal efecto, los contribuyentes deberán acreditar ante la SUNAT la antigüedad de las maquinarias y equipos que excluyan de la base imponible del impuesto que le corresponda pagar. Las empresas de operaciones múltiples, a que se refiere el literal A del artículo 16 de la Ley 26702, es la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, deducirán del encaje exigible y las provisiones específicas por riesgo crediticio de la citada superintendencia establezca, según los porcentajes que corresponda a cada categoría de riesgo, hasta el límite del 100%. También tenemos las cuentas de existencia y las cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación, en el caso de las empresas exportadoras. Las acciones de propiedad del Estado en la Corporación Andina de Fomento, CAF, así como los derechos que se deriven de esa participación y los reajustes de valor de dichas acciones, que reciban en calidad de aporte de capital las entidades financiadas del Estado que se dediquen a actividades de fomento y desarrollo. Los activos que respaldan las reservas matemáticas sobre seguros de vida en el caso de las empresas de seguro a que se refiere la Ley 26702. Asimismo, para la determinación del impuesto, las empresas de seguros y de reaseguros tomarán en cuenta el saldo neto de las cuentas corrientes reaseguradoras, deudores y acreedores de conformidad con las normas que dicta la Superintendencia de Banca y Seguros. También tenemos los inmuebles, museos y colecciones privadas de objetos culturales calificados como patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Cultura y regulados por la Ley 28296. Esta es la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación. Los bienes entregados en concesión por el Estado, de acuerdo al texto único ordenado de las normas con rango de ley que regula la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, mismo que fuera aprobado por el Decreto Supremo número 059-96-PCM,
y modificatorias que establecen las normas para la promoción de las inversiones privadas en la infraestructura de servicios públicos que se encuentran afectados a la prestación de servicios públicos, así como las construcciones efectuadas por los concesionarios de los mismos. Otra de las deducciones serían las acciones, participaciones o derechos de capital de empresas con convenio que hubieran estabilizado dentro del régimen tributario del impuesto a la renta. Las normas del impuesto mínimo a la renta con anterioridad a la vigencia de la ley, con excepción de las empresas exoneradas de este último. Las empresas con convenio sujetas al impuesto mínimo a la renta deducirán de su base imponible las acciones, participaciones o derechos de capital de empresas gravadas con el impuesto, con excepción de las que se encuentran exoneradas de este último. Las excepciones establecidas anteriormente no serán de aplicación a las empresas que presten el servicio público de electricidad, agua potable y alcantarillado. La diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable determinado de acuerdo con el decreto legislativo número 797 y normas reglamentarias, tratándose de activos revaluados voluntariamente por las sociedades o empresas con motivo de reorganizaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre del año anterior al que corresponde el pago, bajo el régimen establecido en el inciso 2 del artículo 104 de la Ley del Impuesto a la Renta. En el caso de los patrimonios fideicometidos a que se refiere el artículo 260 de la Ley 26702, la cual es la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y los patrimonios fideicometidos de sociedades titularizadoras a los que se refiere la Ley de Mercado de Valores. El fideicomitente que se encuentra obligado al pago del impuesto deberá incluir en su activo el valor de los bienes y o derechos que le entregue la sociedad titularizadora a cambio de la transferencia fiduciaria de activos, los cuales se registrarán por el valor de dicha transferencia, sin que en ningún caso puedan tener un valor menor al de los activos transferidos. Con respecto a la tasa del ITAN, para el ejercicio de 2014, el ITAN se determina aplicando la tasa del 0.4% sobre la base del valor histórico de los activos netos de la empresa que exceda de 1 millón de nuevos soles, según balance cerrado al 31 de diciembre del 2013. Como podemos apreciar aquí, el porcentaje será el 0% hasta el millón de activos netos y el 0.4% por el exceso del millón de nuevos soles en activos netos. Ahora bien, el cronograma de la declaración y pago del ITAN. Este cronograma empieza con el dígito 7, el 8 de abril, y culmina el 24 de abril con los buenos contribuyentes, tal como se puede apreciar en el cronograma de declaración y pago. Como vuelvo a repetir, empieza el 8 de abril con el último dígito 7 y termina el 24 de abril con los buenos contribuyentes. Ahora bien, el ITAN puede ser pagado al contado o en 9 cuotas mensuales iguales de la siguiente manera. Si el sujeto del ITAN opta por el pago al contado, este se debe efectuar junto con la presentación del PDT ITAN, el cual lo tenemos en el formulario virtual número 648. Ahora bien, si optamos por el pago en cuotas, el monto total del ITAN se dividirá en 9 cuotas mensuales iguales, cada una de las cuales no podrá ser menor a un nuevo sol. Cabe señalar que la primera cuota mensual deberá ser pagada en el propio PDT ITAN formulario virtual número 648. Sin embargo, si el pago al contado o de la primera cuota se efectúa con posterioridad a la presentación del PDT ITAN formulario virtual número 648, este se deberá realizar a través del sistema Pago Fácil, formulario virtual número 1662,
a través de internet en el portal de la SUNAT, www.sunat.gov.p, consignando el código del tributo, el cual sería el 3038, correspondiente al impuesto temporal a los activos netos, y como periodo tributario 03/2014, ¿no? O marzo 2014, en otras palabras. Ahora bien, los lugares de presentación y pago es alternativa de declaración y pago presencial. En caso de principales contribuyentes, estos lo harán en las dependencias fijadas por la SUNAT para el pago de sus obligaciones corrientes. El resto de contribuyentes, entendamos a los medianos y pequeños contribuyentes, lo harán en las sucursales o agencias bancarias autorizadas. En ambos casos, se realizará usando medio magnético para declarar y sistema pago fácil que le genera la boleta número 1662. Ahora bien, en caso de realizarse el pago en bancos, el pago podrá realizarse en efectivo o mediante cheque, consignando el código de tributo 3038, impuesto temporal de los activos netos, y como periodo tributario marzo 2014. Ahora bien, el pago de las 8 cuotas restantes se realizará también mediante el sistema de pago fácil, formulario virtual 1662, para lo cual el pago podrá realizarse en efectivo o cheque, consignando como código de tributo 3038, impuesto temporal de los activos netos. En este caso, el periodo tributario será el señalado en el cuadro cronograma de pago en cuotas que procedemos a detallar más adelante, ¿no? Se podrá pagar también a través de documentos valorados o notas de crédito negociables utilizando las boletas de pago número 1052 o 1252 según corresponda. Justo como mencionamos hace un momento, tenemos a continuación el cronograma de pagos en cuotas del ITAN. En este caso tenemos el total de cuotas, que son 9, y los periodos tributarios, ¿no?, concernientes. Cabe señalar que en la primera cuota, el periodo tributario marzo 2014, se pagará junto con la presentación de la declaración jurada del ITAN, formulario virtual 648. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora bien, los créditos contra el impuesto a la renta. El monto efectivamente pagado del ITAN, ya sea de manera total o parcial, podrá utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta del régimen general del impuesto a la renta de los periodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el impuesto, y siempre que se acredite el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta. También puede utilizarse como crédito contra el pago de regularización del impuesto a la renta del ejercicio gravables al que corresponda. Cabe señalar que solo podrá utilizar como crédito, de acuerdo al indicado, el impuesto pagado total o parcialmente durante el ejercicio al que corresponda el pago. Ahora bien, en el siguiente cuadro tenemos lo concerniente a la aplicación del crédito ITAN contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta. El impuesto efectivamente pagado en el mes indicado en la columna A de la siguiente tabla podrá ser aplicado como crédito únicamente contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondientes a los periodos tributarios indicados en la columna B. Como pueden ver, en el caso de abril podemos aplicarlo desde marzo a diciembre. En mayo aplicamos desde abril a diciembre. En julio lo aplicamos desde mayo a diciembre. En julio desde junio a diciembre. Agosto desde julio a diciembre. Septiembre desde agosto a diciembre. Octubre desde septiembre a diciembre. Noviembre desde octubre a diciembre. Y diciembre en el periodo noviembre y diciembre. Tengamos en cuenta pues este cuadro para la aplicación de crédito del ITAN contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio 2014. Ahora bien, en el caso de la devolución del ITAN,
En caso optemos por la devolución, este hecho únicamente se va a generar con la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año correspondiente. Para solicitar dicha devolución, usted como contribuyente deberá sustentar la pérdida tributaria o el menor impuesto obtenido sobre la base de las normas del régimen general. Cabe señalar que la devolución deberá efectuarse en un plazo no mayor de 60 días de presentada la solicitud. Vencido el plazo, usted como solicitante podrá considerar aprobada la solicitud. Ahora bien, en este caso la SUNAT, bajo responsabilidad, deberá emitir las notas de crédito negociables de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario y sus normas complementarias. Para terminar, tenemos a continuación la infracción por no presentar la declaración del ITAN. En el caso que no haya presentado dicha declaración, habrá incurrido pues en la siguiente infracción, la tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, la cual consiste en no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Ahora bien, en este caso la sanción equivale a una UIT. Para el ejercicio 2014 recordemos que la UIT asciende a 3.800 nuevos soles. Cabe señalar que según el régimen de gradualidad, el cual se encuentra establecido mediante resolución de superintendencia número 063-2007, tenemos dos clases de gradualidad, la subsanación voluntaria y la subsanación inducida. En este caso tengamos en cuenta que la subsanación voluntaria es aquella que se realiza sin que la administración nos haya requerido o nos haya notificado sobre la infracción cometida, ¿no? En este caso, sobre los 3.800 soles que da la UIT, podemos aplicar la rebaja del 90% siempre y cuando subsanemos, presentemos y paguemos, ¿no? Una rebaja del 90%. En el caso que subsanemos pero no paguemos, tenemos la rebaja del 80%. Ahora bien, con la subsanación inducida, es decir, nos notificaron, nos requirieron para efectuar la declaración del ITAN, tenemos la rebaja pues del 60%, así que lo subsanamos con pago, y la de rebaja del 50% si la realizamos sin el pago correspondiente. De todo, muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.